encontramos en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 16. Primera de Juan 5, 16. ¿Vale? El texto dice, en concreto, y el tema pues, que plantea esa dificultad es el llamado pecado de muerte. ¿Vale? Vamos a leer el texto, pero vamos a empezar leyendo en el versículo 13, que es donde empieza el párrafo, y podemos coger un poco la idea. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, ¿vale? Y voy a leer en la Biblia de las Américas, que dice así. O mejor dicho, voy a leerlo en la Reina Valera, ¿vale? Para que veamos también un poco la diferencia. Dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Vale? Entonces, aparentemente es un texto difícil, es un texto enigmático, ¿no? Un texto que ahí pues surgen algunas preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos desgranar este texto. La pregunta que muchos ven en este texto es la pregunta de ¿cuál es o qué es el pecado de muerte? ¿No? Y parece como que esta pregunta centra toda la atención. ¿Qué es el pecado de muerte? Y esto es como el dicho, ¿no? Que dice que no vemos el bosque por tantos árboles, ¿no? Pues un poco esta es la idea. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, es igual a qué texto nos vayamos a ir, pero siempre que nos acercamos a la Biblia, lo que tenemos que hacer es acercarnos con mucha humildad, ¿vale? Porque no entendemos muchas veces las cosas y nosotros mismos nos las complicamos. La Biblia es la eterna, santa, perfecta palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que nos pueda llevar a un camino que nos pueda desviar, que nos podamos perder. Entonces, la palabra de Dios está recogido los pensamientos, los planes, las promesas, los deseos y la voluntad de Dios. Entonces, lo que sí tenemos que es ser conscientes lo que la misma palabra de Dios dice. Y hay un versículo que siempre que nos metemos o nos enfrentamos a un texto difícil, tenemos que tener siempre en mente, que es Deuteronomio 29, 29. ¿Qué dice Deuteronomio 29 de 29? Dice así, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos, para siempre, dice, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, ahí es donde entra nuestra humildad. Hay un texto difícil, con humildad, a lo mejor no es algo que el Señor nos quiera revelar. Entonces, en este caso, ¿debemos centrar nuestra idea en cuál es el pecado de muerte? ¿Esto es lo que realmente interesa de este texto? Y esto es una de las preguntas que espero que podamos ver. Si lo revelado que es para nosotros y que Dios nos lo ha dejado claro, realmente es lo que importa, evidentemente importa porque eso es lo que nos va a llevar a obediencia a la palabra de Dios. Entonces, las cosas que no entendemos, las cosas que no son reveladas, oye, pues las aparcamos hasta que el Señor en su voluntad nos dé luz, ¿vale? Pero no tenemos que estar centrando nuestra atención en las cosas que no entendemos. Vamos a ir a las cosas y tenemos reveladas y en eso tenemos que aprender a obedecer. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Bueno, vamos a estudiarlo más al fondo, pero si no sabemos lo que es,
no le demos vuelta, ¿vale? A esto es lo que yo me quiero referir, porque esto es la humildad con la que nos tenemos que acercar a la palabra. O también es un símbolo, una señal de humildad, que cuando no entendemos una palabra, pues vayamos a un hermano que tenga más luz y le preguntemos, oye, explícame esto, porque yo no lo entiendo. Pues vale, para eso estamos también, ¿no? Pero si el hermano no lo sabe tampoco, pues entonces no hay que insistir. No hay que insistir, o si insistimos, pues tenemos que ir a otro hermano que sepa más que estos dos, ¿no? Entonces, así. Pero nuestra santa obligación no es concentrarnos en lo que no entendemos, sino concentrarnos en lo que entendemos para obedecer y para guardar la palabra. Y esto es lo importante de Deuteronomio 29:29. Ahora, vamos a este texto. No tenemos que centrarnos en lo que no dice el texto, sino tenemos que centrarnos en lo que dice el texto, ¿vale? ¿El texto nos revela lo que es el pecado de muerte? No. Pues entonces no nos centremos en eso. Pero sí sabemos lo que sí nos revela, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sí nos revela el texto? Primero, tenemos que sacar el texto del texto aquello que dice y no intentar especular con lo que no dice, ¿vale? Entonces, nos es de mucha utilidad cuando nos encontramos con un texto, como por ejemplo este, que lo que nosotros tenemos es la traducción del original o de los textos más fiables en una única traducción, que es la que os he leído, la Reina Valera, el coger diferentes traducciones para ver cómo las traducen otras traducciones. Entonces, por ejemplo, el pecado de muerte en la Biblia de las Américas, por eso he leído en concreto de la Reina Valera del 60, en la Biblia de las Américas dice sobre el pecado de muerte, lo traduce como pecado o pecando que lleva a la muerte. Pecado de muerte, Biblia de las Américas, pecado que lleva a la muerte. Nueva versión internacional, lo mismo, pecado que lleva a la muerte. La nueva traducción viviente, el pecado que lleva a la muerte. El texto, la Biblia textual, pecado para muerte, ¿vale? La Reina Valera del 77, fijaros, nosotros la que más utilizamos es la del 60, y en el 77 se hizo una revisión, que es poco conocida, pero muy buena. La Reina Valera del 77 dice pecado para muerte, igual que la textual. Entonces, la única traducción en el castellano que usa el pecado de muerte sin darle esa connotación de pecado que lleva o para muerte es la Reina Valera del 60. Entonces, esto ya nos da un poco una importancia, ¿no? Esto que es lo que nos indica, que no se trata de un pecado en concreto. El pecado de muerte no es un pecado en concreto, no es el asesinato, la homosexualidad, el no sé qué, no. Ni siquiera podemos sacar, como algunos sacan de este texto o especulan en este texto, es decir, no, esto tiene que ser el pecado que no tiene perdón, ¿no? Que dice Jesús en los evangelios, ¿no? Hay un pecado que no es el perdonable, ¿no? Que es el pecado contra el Espíritu Santo. Este texto no está diciendo nada de eso. Entonces eso ya es especulación, es al meter dentro de la palabra en vez de sacar de la palabra, ¿vale? En vez de sacar lo que dice, estamos intentando meter lo que creemos que dice. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que no se trata de un pecado en concreto, sino que se trata de un pecado que desemboca en muerte. Y esto es lo importante, porque en esto coincide todo. Es un pecado que lleva a la muerte, un pecado que desemboca en muerte. Y ahora tenemos que pensar, bueno, ¿de qué muerte está hablando? ¿De la muerte física o está hablando de la muerte eterna? ¿Vale? Y si no sabemos a qué muerte se refiere, pues nos vamos a ir dando bandazos. Entonces, en el versículo 16, ¿qué dice concretamente? Si alguno viere a su hermano, amigo, esto no tiene que dar las alarmas. Estamos hablando de creyente. Si alguno viere al hermano, el hermano que comete un pecado, y dice un pecado que no sea de muerte,
Entonces, o que no lleve a la muerte, como dice la Biblia de las Américas. Entonces, estamos hablando en el contexto de creyentes. Ahora, ¿un creyente puede perder la salvación? No. Un creyente pierde por toda la eternidad, es decir, muere, tiene muerte eterna, es decir, la muerte de separación completa de Dios. No. Entonces, como la salvación no se pierde, aquí no puede estar hablando en el versículo 16 en concreto de un pecado que lleve a una muerte eterna, sino que es la muerte física en el contexto de los hermanos. Entonces, y esto, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que hay pecados que llevan a la muerte a un hermano, pero una muerte física. Y esto lo dice Pablo, y nosotros estamos hartos de utilizar este texto que es en 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30 que dice, Pablo está explicando lo que el Señor le dio acerca de la mesa del Señor, de cómo presentarse delante del Señor en la cena del Señor, y que dice Pablo en 1 Corintios 11:30, dice, por esta razón, ¿por qué razón? Por no tomar del pan y del vino de forma digna. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y dice, y muchos duermen. Es decir, el Señor los ha castigado y les ha quitado la vida física. ¿Vale? Sí, los ha apartado, por decirlo de los vivientes, y están esperando hasta que llegue el momento para que sean salvos, aunque sea como por los pelos, ¿no? Como dice en Primera de Pedro, ¿no? Que hay los que son salvos, pero que se salvan como por los pelos, ¿no? Porque han llevado una vida que no han sido concretos en cuanto a su llamado, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con esta realidad. Hay hermanos que cometen pecado o que están en pecado y el Señor pues los castiga con la muerte. Entonces, Juan, ¿qué es lo que está diciendo? Por estos hermanos tenemos que pedir, porque son hermanos en la fe. Y esto es consistente con lo que Santiago en el capítulo 5 nos dice también. Hermanos míos, dice Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es decir, ¿tenemos que orar por un hermano que ha caído en pecado? Sin duda. Y eso, el Señor, si el hermano realmente es creyente, pues evidentemente el Espíritu Santo va a obrar en ese hermano y lo va a restaurar. Y esto es consistente con lo que nos enseña la palabra, porque la iglesia tiene el llamado de restaurar a los hermanos. En 1 Corintios, Pablo se escribe una carta agria, por decirlo así, y denunciando el pecado de inmoralidad sexual que había entre algunos hermanos, incluso tolerándolo la iglesia, sabiendo la iglesia, y sin embargo, 2 Corintios está hablando de que a ese hermano precisamente se le ha restaurado, el hermano se ha arrepentido de su pecado y ha sido restaurado, ¿no? Entonces, la iglesia existe para que realmente los hermanos puedan ser restaurados. Un hermano que cae en pecado, oramos por él para que el Señor lo restaure, y la iglesia está para restaurar. Y esto es lo que está diciendo aquí. Versículo 16. Si un hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá por él y Dios le dará la vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Entonces uno puede preguntarse ahora, bueno, esto, ¿qué es lo que, qué sentido tiene o en qué contexto está esto? Y ahora mirad lo que dice en el principio, en el versículo 13, ¿por qué esto es tan importante? Esto está en el contexto de la oración en general. En el versículo 13, cuando la palabra nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, que son creyentes,
Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, ¿qué es lo que nos está presentando Juan? Es una prueba de que tú eres un hijo de Dios, de que tú tienes vida eterna. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es en el versículo 14, que tenemos confianza delante de Dios y que todas las cosas que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice, y si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que las peticiones que hacemos, Él nos las da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú pides por un hermano, aunque esté en pecado, pero que no es un pecado de muerte, que Dios no lo va a castigar con una muerte física, ese hermano, por medio de tu oración, puede ser restaurado. Y en eso tú te vas a dar cuenta de que Dios te escucha, de que Dios te está atendiendo, de que te está dando las peticiones porque están conforme a su voluntad, y eso te va a afianzar en tu misma esperanza de vida eterna. Ahora, la cuestión está en qué pasa con aquellos que los que cometen pecados que son de muerte, ¿no? En el versículo al final dice, a los que cometen pecado que no lleva a la muerte, dice, y al siguiente dice, y hay un pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que debamos pedir por ese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que cometen un pecado de muerte? Ahora tenemos que, evidentemente, irnos al extremo. ¿Quién es el que, o cuál es el castigo para aquellos que cometen un pecado de muerte en el sentido de un pecado que no puede ser revocado? El único pecado que es imperdonable es el rechazo de Cristo. El que rechaza conociendo el Evangelio y rechaza a Cristo, está rechazando la gracia de Dios, está rechazando la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya del no creyente. Y lo que está diciendo Juan es, si hay personas que están cometiendo un pecado de muerte, el pecado de rechazar la gracia de Dios, dice, yo no digo que pidamos por ellos. Ahora, tenemos que ser conscientes, no está diciendo, os prohíbo que pidáis por los incrédulos, no está diciendo eso. Está diciendo que no os pido, no os digo que pidáis por ellos. ¿En el qué sentido lo dice? Por lo que ya hemos visto en el versículo 13, 14, 15. ¿De qué está hablando? De afianzar nuestra esperanza en la vida eterna en base a la respuesta a nuestras oraciones. Yo puedo estar orando durante años por un incrédulo y puedo terminar desanimado porque digo, pues el Señor no me ama, porque no me escucha, porque no me da lo que pido. Y como Juan está diciendo que el que pide conforme a su voluntad, Dios lo escucha, pues si yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, ¿Dios quiere que todo el mundo sea salvo? Sí. Entonces, si yo estoy pidiendo por un incrédulo y no se convierte, al final uno termina pensando de que es que el problema es mío, no es de Dios, por supuesto. Yo no estoy pidiendo con fe, yo no soy a lo mejor amado por Dios, yo a lo mejor no estoy limpio como para que el Señor me atienda. Si empiezan las dudas, porque estoy pidiendo por algo que si realmente el Señor está en su voluntad, Él no hace. Y ahí es donde entra lo que tenemos que tener claro. Dios es soberano. Yo puedo pedir lo que quiera porque tengo confianza, como dice, tenemos esta confianza delante de Él, que podemos entrar a pedirle lo que quiera, pero tenemos que ser conscientes de que Él va a contestar conforme a lo que es su santa y perfecta voluntad, su soberanía. Y si hay personas que cometen un pecado de muerte, que lleva a la muerte, los que cometen un pecado que lleva a la muerte, que es el rechazo de Cristo, el darle la espalda a la gracia de Dios, el pisotear la sangre de Cristo, como dice el autor de Hebreos. Entonces está claro de que eso, por mucho que yo pida en oración, si no está en la soberanía de Dios, en su voluntad, no me lo va a dar. Y no tengo que sentirme defraudado conmigo mismo ni con Dios por el hecho de que no me está respondiendo. Porque en el versículo 17 dice,
toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, dice. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que no lleva a la muerte? El pecado que se confiesa. El pecado que se trae a los pies de Cristo. Y Juan lo dice en la misma epístola, dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero abogado tenemos en el cielo. Y esa es la cuestión. Sí, el pecado que no lleva a la muerte es el pecado que se confiesa. ¿Y quién es el que confiesa un pecado? El que ha nacido de nuevo, el que el Espíritu le redarguye de pecado. Y entonces ahí tenemos esas dos vertientes. El que es nacido de nuevo, aunque peque, tiene abogado en el cielo. Va a ser restaurado, va a buscar con el tiempo la confesión. Lo vemos en el caso de David, tenemos el ejemplo, ¿no? Él pecó contra Dios al codiciar a Betsabé, acostarse con Betsabé, engendrar un hijo en adulterio, matar al marido de Betsabé. O sea, que fíjate tú los pecados que fue acumulando David. ¿Y qué es lo que pasó? Que durante un tiempo era insensible al pecado, hasta que el Señor ya se cansó y le mandó a Natán, ¿no? Para decirle, para exponerle, revelarle y confrontarlo con su pecado. Y tenemos la respuesta de David en el Salmo 51. He pecado contra Dios, lo primero que dice cuando se da cuenta. Entonces, nos damos cuenta de que un pecador, o sea, fijaros, todo lo que acumuló de pecado, David, ninguno de ellos era un pecado de muerte. Y eran pecados gordos. ¿Por qué no era un pecado de muerte? Porque era un creyente. Claro, porque él reconocía. Porque él sabía lo que había hecho y su corazón estaba inclinado a Dios y le pidió en confesión y arrepentimiento. Entonces, el que es del Señor, no hay pecado de muerte que le pueda separar de la salvación que es en Cristo. El que ha nacido de nuevo no va a morir, ni física ni eternamente. O sea, físicamente sí, perdón, pero eternamente no puede morir, porque él va a vivir eternamente en presencia de Dios. Bueno, incluso los que mueren en pecado van a vivir eternamente, pero en el infierno. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de este versículo. Es un versículo que es aparentemente difícil, pero es porque la traducción de Reina Valera no lo deja muy claro, y es un versículo donde no tenemos que enfocarnos tanto en cuál es el pecado, no es un pecado en concreto, sino que es lo que Juan nos está explicando es que este texto está en el contexto de afianzar nuestra esperanza en la vida eterna. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cuáles son las pruebas reales de que tú has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios? Pues la respuesta a tus oraciones. Por eso es tan importante de que nuestra vida de oración sea una vida de oración plena, rica en el Señor. Que pasemos tiempo en comunión con el Señor por medio de la oración. Las palabras de Juan están en este contexto de una vida de oración, y la respuesta a la oración es lo que nos afianza como hijos de Dios. El hijo de Dios le pide y Dios le da. El que no es hijo de Dios, por mucho que le pida, no le va a dar. Entonces, este es el contexto. Entonces debemos pedir por los hermanos que han caído en pecado, por supuesto, porque es nuestra labor como iglesia restaurar a los hermanos. A veces no se consigue y Dios tiene que actuar y castigar a un hermano con la muerte, quitarle la muerte física. Pero eso no significa de que en la eternidad no vaya a entrar a la presencia del Señor. Pero sí, Dios puede obrar, como dice aquí en 1 Corintios 11:30, haciendo que los hermanos pasen por enfermedad o incluso la muerte, ¿no? Y hay pecados que llevan a muerte, pero estamos hablando de una muerte eterna, la separación eterna del ser humano de la presencia de Dios. Esa es la segunda muerte. Esa es la muerte eterna. Esa muerte eterna, evidentemente, es para aquellos que rechazan la gracia de Dios en Cristo Jesús, son los incrédulos. Entonces,
Juan dice, no digo que por esto pidamos, sí, no está diciendo que no pidamos, no está diciendo que lo prohibamos, pero lo que está diciendo no caer en la desesperación porque no se os responda, porque ahí está la soberanía de Dios. Pero sí debemos de orar lo que le pidamos al Señor, sabemos que si está en su voluntad, Él lo va a dar. Así que, bueno, esta es un poco la idea o la clave de este texto aparentemente enigmático y un poco difícil, ¿vale? Vamos a orar y paramos la grabación y nos centramos a comentar si queréis algo y a la oración.